Un saludo a todos de parte de la Diócesis de Mayagüez. Este que te habla es el Padre Christopher González, director de la Oficina de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez. Y estamos haciendo una colaboración con Radio Paz 810 AM en esta Semana Santa desde la Diócesis de Mayagüez para hablarles a ustedes sobre todas estas hermosas celebraciones que tendremos durante esta Semana Santa. Pero yo no estoy solo, sino que hoy en este programa especial me acompaña el obispo de la Diócesis de Mayagüez, el Padre Ángel Luis Ríos Matos. Saludos, Padre, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Saludos a todos los hermanos y amigos católicos y no católicos que me escuchan a través de esta radioemisora, Radio Paz, emisora de la Arquidiócesis de San Juan. Me place enormemente estar con ustedes en esta mañana para que reflexionemos juntos. Y el agradecimiento también a la Arquidiócesis por el acercamiento y a la gerencia de esta emisora también por permitirnos una vez más, porque el año pasado también estuvimos haciendo una pequeña intervención durante la Semana Santa, así que le agradecemos el gesto de habernos llamado para poder colaborar con un programa tan especial como este. Pues el tema de este programa es un tema, digamos que sencillo, pero a la vez profundo, porque se nos ha pedido que hablemos sobre el Triduo Pascual. Esa celebración tan hermosa que tiene como culmen en una preparación de la Cuaresma, que sabemos que es de 40 días, pero toda la preparación que llevamos viviendo es para este momento, es para esta fiesta. Recuerdo que hemos escuchado que decía el Beato Carlos Manuel, vivimos para esa noche. Y es que la Pascua es nuestra meta, es nuestra vocación, es una manifestación del amor de Dios. Pero bueno, vamos a ir poco a poco hablando, Padre, así que explíquenos un poquito qué es el Triduo Pascual, en qué consiste el Triduo Pascual. Esto, claro, un resumen porque ya luego iremos hablando de días sobre días, pero en sí, ¿cómo podríamos resumir fácilmente para nuestros oyentes qué es el Triduo Pascual? El Triduo Pascual, en palabras bien sencillas y que son las que más se utilizan en la Iglesia, es la celebración anual de los misterios de la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Misterio a través del cual confiesa nuestra fe. El Señor Jesucristo destruyó la muerte y nos garantizó la eternidad, nos garantizó la vida. Desde que nosotros somos pequeñitos, me acuerdo en el Via Crucis siempre decíamos y decimos y diremos: te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Y el jíbaro le acompaña, y a mí pecador. Así que dentro de todo el calendario litúrgico cristiano católico, la celebración de la pasión, la muerte y la resurrección constituyen lo que se llama el Triduo Pascual. Triduo porque se concentra en 3 días: el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Sábado Santo, para desembocar en el Domingo de la Resurrección. Básicamente eso es el Triduo Pascual, y es la madre de las celebraciones, es el momento culminante. Por eso el Beato Chali decía así: vivimos para esa noche. Yo diría, vivimos para ese Triduo que concluye y llega al momento culminante en la noche de la vigilia pascual. Y de hecho también, ciertamente, esa celebración es hermosa y, como usted bien decía, conmemora la pasión, muerte y resurrección del Señor. O sea que también es lo que hacemos también en cada celebración eucarística, porque cada celebración eucarística es básicamente también una expresión de lo que celebramos y vivimos en ese Triduo Pascual, porque cada celebración es eso: la pasión, la muerte y la resurrección del Señor en el sacramento de la Eucaristía. O sea que también hay una semejanza, obviamente, hay una correlación directa entre un misterio y el otro. Esa es la belleza del culto cristiano, la belleza del culto católico. Por eso el católico tiene el culto más completo de la cristiandad,
porque en cada celebración eucarística volvemos a realizar de forma verdadera, pero como enseña la doctrina, de forma incruenta, el misterio de la pasión y la resurrección, la muerte y resurrección del Señor. Por eso el sacerdote dice, este es el sacramento de nuestra fe. Y nosotros decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Es decir, que ese triduo pascual se extiende hasta el regreso final de Cristo Jesús, se extiende cada día y cada momento en la celebración diaria y a cada hora de la Santa Misa. Hermosa nuestra liturgia, hermosa la expresión del culto que la Iglesia Católica siempre ha llevado y continuará llevando. Pero entonces, habiendo hablado y habiendo expuesto lo que es la celebración del Tríodo Pascual a muy resumidas cuentas, porque ya pronto iremos hablando día sobre día, pero entonces yo creo que ya más o menos se entiende, ¿no? Pero, ¿por qué? Vamos a hablar un poco más expresamente. ¿Por qué una celebración, por qué una preparación, mejor dicho, de 40 días para una celebración que dura apenas 3 días? Porque una preparación, tan larga, tan extensa, y a veces también la encontramos tan pesada, ¿verdad? No debería serlo así, pero a veces nuestro pueblo como que encuentra la Cuaresma que es un tiempo como que pesado. ¿Por qué? ¿Por qué ese sentido? ¿Por qué 40 días? Es la primera vez que me preguntan así, ¿por qué una celebración tan larga, una preparación tan larga para una fiesta tan pequeña de 3 días? Son 40 días de preparación que evocan el paso del pueblo de Israel a través del desierto como un paso de la esclavitud hacia la libertad. Proceso de liberación que le costó al pueblo 40 años de peregrinación. 40 años parece mucho. Hay pueblos que llevamos 500 años como Puerto Rico y todavía no hemos alcanzado ese nivel de identidad propia y de liberación. Así que los 40 días de la Cuaresma evocan los 40 años del pueblo de Dios atravesando el desierto para llegar a la tierra prometida. Evocan esos 40 días también los 40 días precisos que dice el Evangelio estuvo Jesús orando y ayunando, preparándose espiritualmente para comenzar la vida pública. Así que Jesús pasó 40 días preparándose espiritualmente para iniciar un camino que le costó 3 años hasta el día grande de su muerte y de su resurrección. Así que no se trata entonces de una celebración corta, se trata de una celebración de 3 días que evocan los 3 años de la vida pública de Jesús, en la cual Él predicó el Evangelio, sanó los enfermos, manifestó la llegada del reino de los cielos, se enfrentó a las autoridades políticas y religiosas de su tiempo, hasta que fue arrestado, enjuiciado, abre sus brazos en la cruz, muere y resucita al tercer día. Pero aún ese momento de los 3 años de Jesús se prolongan por los 2000 años de fe cristiana sobre la faz de la tierra. Así que son 40 días de preparación para recordar que en 3 días Cristo obró su misterio, que en 3 años Cristo ejerció su ministerio sobre la tierra y que se ha quedado con nosotros por 2 milenios y estará con nosotros en la Eucaristía y en los sacramentos hasta que vuelva a la tierra glorioso para establecer el reino de los cielos. Más bien podríamos decir, porque es una celebración tan corta para un acontecimiento que será eterno.
la Pascua de Cristo, es nuestra eternidad, es nuestra fiesta. Ciertamente es vital e importante, ¿verdad? Entonces, pues bien, como usted bien decía, o sea, para algo tan importante, o sea, al fin y al cabo la preparación entonces nos viene a parecer corta. Pero es que también en cada momento de nuestra vida que tenemos algo, digamos que grande, importante, cada acontecimiento conlleva siempre una preparación. Los esposos, por ejemplo, no se preparan de un día para otro para casarse. Y yo como sacerdote no me preparé de un día para otro para recibir la ordenación. O sea, cada acontecimiento de nuestra vida conlleva una preparación para poder vivirlo bien, para poder aprovechar hasta el máximo cada momento de esa celebración. Y la Pascua no es la excepción. Pero nosotros como sacerdotes, usted como obispo, pues también tenemos que darles unas herramientas a nuestros fieles para que también aprovechen este tiempo de preparación y no lo vean como algo monótono, y que tampoco se queden en los mínimos, porque pienso que a veces tenemos la tentación en la Cuaresma de quedarnos en lo mínimo, de solamente abstenernos de carne y de licor los viernes y ir a misa el miércoles de ceniza y un poquito el Viernes Santo, ¿verdad? Porque a veces no llegan al resto. Pero, ¿qué hemos hecho en nuestra diócesis para ayudar a nuestros fieles a prepararse más y mejor para celebrar con alegría la Pascua? ¿Qué hemos hecho durante la Cuaresma? Si nos puede contar un poquito. Fíjate, la diócesis de Mayagüez ya está celebrando lo que hemos llamado el trienio de preparación para celebrar los 50 años del establecimiento y de la erección canónica de la diócesis de Mayagüez, valga la repetición. En este primer año, que lo abrimos el pasado 8 de diciembre, y en las parroquias el pasado 25 de diciembre, hemos querido dedicar a predicar el amor y la misericordia del Padre Celestial. Lo hemos visto así para tratar de enfocar una pastoral de invitación al pueblo santo a redescubrir el amor de Dios, la misericordia de Dios. Una de las cosas que hemos palpado es que después de los acontecimientos de los últimos 5 o 6 años, huracanes, tormentas, terremotos, pandemia, en los cuales nuestros templos tuvieron que cerrar, a veces por periodos prolongados y luego controlar la asistencia, mucha gente se nos ha acostumbrado a quedarse en su casa y a recibir la palabra de Dios o la vida eclesial a domicilio a través de las redes sociales. Entonces corremos el peligro de convertirnos en una iglesia electrónica de internet, y eso no es la iglesia, porque por los medios electrónicos recibimos el mensaje, pero el calor de la vida del pueblo santo se vive en la comunidad que se reúne presencialmente. Así que quisimos enfocar esta Cuaresma este año en un regresar, en un salir de la iglesia a las calles y visitar, no llegar a través de las redes, sino llegar personalmente a las casas de nuestros fieles para invitarlos a retornar a la casa del Padre, a redescubrir el amor y la misericordia de Dios. Así que una de las actividades principales que durante esta Cuaresma hemos querido realizar es la visita domiciliaria. Y en cada una de las parroquias, 1 o 2 veces en semana, se han reunido los fieles, a veces hasta 40, 50 personas, y se han ido a caminar la calle, a saludar la gente, a repartir literatura católica y a tocar de puerta en puerta. Es
ha sido una constante, por lo menos en mi vida ministerial como sacerdote y ahora como obispo, insistirle a los fieles y al clero de que eso es necesario. Y es lo que el Papa nos pide, la iglesia que salga a la calle, la iglesia que rompa las paredes y se tire, la iglesia en salida. La experiencia ha sido maravillosa. Yo no he calculado, no he pedido las estadísticas todavía porque nos queda la Semana Santa. Pero yo estimo que deben haberse realizado 10, 15 mil visitas a hogares. Y es una tarea que no la hemos puesto para la Cuaresma solamente, sino que se va a extender a la Pascua, se va a extender al verano, se va a extender al mes de octubre, mes misionero, y se va a extender al tiempo de Adviento. Además de eso, le he insistido al clero en sacar la predicación del Evangelio y las misiones con una temática previamente preparada, no en los templos ni en las capillas, aunque algunas comunidades se han reunido en sus capillas, pero muy pocas, sino en las casas de la gente, en las casas sobre todo donde haya enfermos, donde haya un patio amplio que permita la reunión de 50, 100, 200 personas, en las canchas, en los espacios públicos. Hemos visitado todas las plazas del área oeste, todas, llevando el Santísimo Sacramento a las plazas, adorando. Es hermoso ver la gente de rodillas en la plaza pública, a veces encima de una piedra que yo me arrodillé en una y me tuve que parar. Pero ver cuando llega el Santísimo como la gente hacen dos cosas: levantan sus brazos al cielo y doblan las rodillas. Nos postramos en tierra para que el Señor que está ahí presente nos lleve al cielo. Hemos realizado, además de toda esa preparación, las peregrinaciones nuestras tradicionales a nuestro santuario, sobre todo al santuario de Hormigueros, amén de todas las actividades piadosas, actos penitenciales que se han venido realizando a través de toda la diócesis, y cada fin de semana retiros para todos los grupos parroquiales, personas y diferentes estamentos, ¿verdad?, de la vida apostólica, parroquial y diocesana. Creo que hemos tenido una Cuaresma abultada, activa, la gente está contenta, y lo más hermoso es que hemos vuelto a ver actividades multitudinarias. Gracias a Dios el COVID básicamente ha pasado, ya tenemos inmunidad de rebaño y eso nos permite volvernos a reunir masivamente con gozo y alegría. Podrá haber algún agente de pastoral, mira, algún sacerdote, algún diácono, algún teólogo, que diga: esos son actividades triunfalistas. Así me dijo un cura una vez. ¿Oh, sí? Sí, esos son actividades triunfalistas. Lo importante no son esas actividades. Lo importante es un proceso pastoral, por supuesto, pero el proceso pastoral se puede quedar en los papeles. Ese proceso, si se queda en papeles, lo leerán algunos. Hay que salir a la calle, hay que dejarse sentir. Triunfalista, entonces, sería la entrada triunfal del Señor Jesús en Jerusalén. Triunfalista sería el camino doloroso, la cantidad de gente que en la vía dolorosa salió a la calle solamente ante el bullicio para contemplar al Mesías que pasaba cargando la cruz. Actividad triunfalista, lo que se vivió luego de la resurrección y en Pentecostés. Es que si la iglesia nuestra es la iglesia del triunfo, entonces tenemos que proclamar el triunfo de Jesús, que será el triunfo de la iglesia. Así que estamos llamados a salir a la calle. Hay que hacerlo, y yo le insisto a mis sacerdotes, a mis diáconos y a mis fieles que tenemos que continuar en la calle.
Si la gente no viene al templo, vayamos nosotros a contactar a la gente en la calle donde los encontremos. Y al encontrarlos, ellos vendrán luego. Sí, es que tiene que ser todo siempre un equilibrio, porque obviamente no es el extremo de que entonces nos vayamos directamente a la calle, nos quedemos afuera y no vayamos al templo. Y es como lo hacía el Señor, porque si miramos el Evangelio, veremos que el Señor, sí, iba todos los sábados a la sinagoga y allí, como buen judío, vivía la fe. Pero el Señor también en la calle iba caminando, y en ese caminar sanaba, en ese caminar multiplicaba los panes, en ese caminar predicaba el Evangelio. O sea, estamos haciendo... pienso yo, ¿verdad? Que es lo que el Señor hacía. Estamos imitándolo por completo. El Señor no se quedó en su peregrinación, su anuncio, su proclamación del Evangelio, no se queda en las paredes de la sinagoga, sino que complementa con el día a día, con el caminar, con el encuentro con el otro. Ahí va realmente instaurando el reino de Dios, y yo creo que eso también tenemos que hacerlo nosotros, ciertamente. Así. Monseñor Casaldaliga, obispo brasilero ya difunto, tiene un poema que dice: sueño con una iglesia pobre, con una iglesia vestida solamente de evangelio y de sandalias. El Papa Francisco nos ha dicho que quiere pastores con olor a oveja, que podemos decir quiere una iglesia con olor a pueblo. Y esa iglesia que se lanza no puede ser la iglesia de la pulcritud externa. Por eso a mí me choca cuando veo a algunos miembros de la iglesia que centran toda su vida pastoral en signos, en ropajes, sacerdotes que a veces nos vestimos que parecemos más príncipes que sacerdotes. La puerca Juan Bobo. Cristo caminaba en sandalias, entonces la iglesia de la calle es la iglesia que huele a pueblo, son los pastores que huelen a oveja. No huelen porque las ovejas precisamente no tienen un olor muy agradable. Apestan las ovejas. A grasa. Y es la iglesia que tiene los pies llenos de tierra y de polvo porque camina. Hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz. Pero no pensemos en un mensajero en el monte con unos pies impecables, limpios, unos pies enfangados, unas sandalias posiblemente rotas. Cuando los zapatos se rompen, significa que estamos caminando. Lo que diría el Quijote: si los perros ladran es porque estamos avanzando. Y los cristianos tenemos que hacer que los perros nos ladren por el camino, que se nos rompan las sandalias de los pies, que se empolven nuestros pies. Yo me acuerdo mucho en una parroquia que yo estuve, donde una señora me dijo: mire, al padre tal lo criticaban. ¿Y por qué lo criticaban? Ay, Dios mío, padre, porque esa sotana blanca que usaba estaba olorosa a sudor siempre, y estaba llena de manchas, y tenía siempre manchas de café. Y la señora me dijo: lo que la gente no entendía es que el padre tenía la sotana sudada, tenía hasta manchas de café, porque el padre se iba a las 8 o las 9 de la mañana a visitar hogares y regresaba a las 5 de la tarde a bañarse y a cenar algo para celebrar la Eucaristía. Porque pasaba el día entero visitando hogares, hablando con la gente, tomando café. Llegaría el pobre cura, estoy hablando del padre Pascual, un benedictino, llegaría embuchado de café, y cuántas veces habría tenido que comer lo que le dieran, no por hambre, sino porque tenía que aceptar el cariño de la gente. Así vivió y así murió. Cuando la ropa del cura se ensucie, su alma se irá limpiando. Amén. Amén, amén, ciertamente, ciertamente. Pues muy bien, pues entonces una preparación de 40 días para celebrar ¿qué concretamente? Bueno, pues iniciamos el Tríodo Pascual el Jueves Santo. Jueves Santo tenemos por costumbre, llamamos a esa misa la misa del lavatorio de los pies, pero ¿es realmente la misa únicamente del lavatorio de los pies? ¿Qué celebramos realmente el Jueves Santo en esa misa de la noche? Es la misa, le llamamos la misa de la Cena del Señor o la misa de la institución de la Eucaristía, de la institución del sacerdocio
y de la institución del mandamiento del amor. Celebramos un triduo dentro de esa misa. Cristo instituye algo que solamente el cristianismo tiene. ¿Cómo quedarse Él en la tierra para siempre, habiendo luego subido al cielo? ¿Cómo convertirse de verdad en alimento de vida? Porque nos había dicho: yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Y cómo Dios Todopoderoso se las inventa para que ustedes y yo, al comer el pan de la Eucaristía y al beber la sangre eucarística, recibamos de verdad un alimento de vida, no en apariencia. Hay hermanos cristianos que lo ven como un símbolo, como una apariencia. Bueno, bendito sea Dios. Dios los ama a pesar de eso. Pero nosotros tenemos tanta alegría de que yo soy católico y yo puedo decir que cada día, cada domingo, yo voy al templo, recibo en mis manos el cuerpo de Cristo, lo puedo tocar, lo puedo contemplar, me lo llevo a la boca, lo mastico, me lo como y puedo decir: fui al templo, escuché la palabra de Dios, mi corazón ardió, pero cuando el sacerdote partió el pan, mis ojos se abrieron y yo reconocí que allí estaba el Señor. Ese gran misterio eucarístico que se dice en teología es la presencia real y verdadera de Jesucristo bajo las especies eucarísticas. Pan de vida para el alimento del pueblo de Dios. Ese gran misterio de amor lo instituye Jesucristo ese día. Para que ese misterio se pueda realizar y perpetuar en la iglesia. Misterio que solamente lo podía hacer Él porque es el único, el sumo y el eterno sacerdote. Entonces Él escoge hombres de carne y hueso y les transmite los poderes del sacerdocio que Él tiene. Le transmite el sacerdocio ministerial. Por eso nos dijo: hagan esto siempre en conmemoración mía. E instituye el ministerio sacerdotal en la iglesia, que es una prolongación en la historia de la iglesia del sacerdocio único y verdadero de Jesucristo, el sacerdocio del Nuevo Testamento. Y al mismo tiempo establece Jesús un signo externo del mandamiento del amor. Un nuevo mandamiento les doy: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y en ese mandamiento Él nos acompaña un gesto concreto de amor. Un mandamiento que Él no quiso dejar en las palabras, sino que lo llevó a los gestos. Él asume la condición de esclavo, porque el trabajo de lavar los pies lo hacían los esclavos cuando el amo les ordenaba atender de esa manera a las visitas. ¿Y por qué había que lavarle los pies? Porque se usaban sandalias, no había asfalto en las calles, había polvo, había tierra, oriente seco. Y entonces un gesto de amor era lavarle los pies al que llegaba a la casa. Pero no era el amo de la casa que lo hacía, era el esclavo. Cristo asume la condición de esclavo, se pone frente a sus discípulos y les lava los pies. Y le añade algo hermoso: le besa los pies. Ese gesto es precioso, es un gesto que cuando se lleva a cabo en la noche del Jueves Santo, la gente quiere ver, la gente si está en la parte de atrás se pone de pie. En la iglesia nuestra, santa y católica, se lleva ese gesto. Y uno como sacerdote
lo vive, o sea, y los fieles se sienten tan contentos. Para algunos significa casi un momento de conversión cuando el sacerdote le toma los pies, se los lava, se los seca y le besa los pies. Entonces es un mandamiento hecho carne. Ámense los unos a los otros como yo les he amado, y después le dijo, ejemplo les he dado para que ustedes lo continúen. Esa noche del Jueves Santo es noche santa, es noche hermosa, es noche solemne, y con esa noche comenzamos el Triduo Pascual. Ciertamente ha dicho muchísimas cosas sumamente hermosas, ¿verdad? Destacando un poco que ese día se instituye la Eucaristía, se instituye también el sacerdocio, por lo tanto es el día del sacerdote. No hay Eucaristía sin sacerdotes. Uno de los gestos gestos y obras que el Papa hizo recién iniciado su pontificado fue que permitió que ese gesto del lavatorio de los pies se extendiera no solamente a los hombres, sino que también se podían incluir a las mujeres, porque representa cómo Cristo lavaba los pies no solamente a los apóstoles, sino a todos sus discípulos, o sea, cómo Él se hace esclavo de amor por cada uno de nosotros. Pero también, y esto es tradicional siempre en Roma, la persona del Papa, ese Jueves Santo el Papa va a las cárceles y allí le lava los pies a los presos. Hemos visto también que lo hizo Benedicto y creo que también lo hizo Juan Pablo. Pero también usted lo ha hecho en nuestra diócesis. ¿Qué tal esa experiencia de ir a las cárceles? ¿Qué tal? De hecho, que también es una pastoral que también necesita mucha atención, la pastoral carcelaria. Pero, ¿qué tal esa experiencia de ir a la cárcel? Creo que esta Semana Santa estará haciéndolo martes y miércoles. ¿Qué tal esa experiencia? Es una experiencia fuerte, ¿no? Quisiera antes recordar ese elemento que mencionaste ligeramente. El Papa ha permitido que le lavemos los pies a algunas damas, algunos liturgistas. Hay gente que en la iglesia son más papistas que el Papa. Un cura me decía, ahora sé yo que hay apóstolas. Bueno, Cristo tenía con él en la cena a los discípulos, a los apóstoles, así que le lavó los pies a los apóstoles. Pero las mujeres también están llamadas al apostolado. Y si bien en nuestra iglesia no están llamadas al ministerio ordenado, sí están llamadas a recibir los gestos de amor de la iglesia. Y el Papa ha querido tener un acto de apertura. A mí eso me parece maravilloso y yo lo hago también con alegría. Y uno de los gestos bonitos que los últimos papas han hecho es visitar los presos. Sí, ya se está convirtiendo en una tradición. Yo desde que soy obispo lo voy haciendo en las cárceles. Nosotros tenemos aquí 2 cárceles. La llamada cárcel del Limón, la comunidad del Limón, aquí en Mayagüez, y lo que antiguamente fue la comunidad terapéutica en la comunidad de Guerrero, en Aguadilla. Yo he visto, en la poca experiencia, porque yo de obispo llevo muy poco tiempo, pero yo he visto confinados, emocionados y confinados llorar cuando uno le lava los pies. Porque me da la impresión, y me meto en su fuero interno, cosa a la que no estoy autorizada, que tal vez ellos están pensando, o sea, la iglesia nos quiere. Y al transmitirnos este gesto de amor, la iglesia nos transmite el amor de Jesucristo. Que hemos cometido delitos, que hemos cometido errores en la vida por los cuales estamos confinados, ellos lo reconocen con humildad. Pero precisamente Cristo vino para rescatar al que se ha equivocado en su camino, para darle amor al que está equivocado. Una de las formas más, quizás la más perfecta, de atraer al que sufre y al que está alejado, no es restregándole el pecado, no, es manifestándole el amor. Un gesto de amor logra mucho más que 1000 palabras. Y ese gesto es hermoso. La iglesia, gracias a Dios, lo conserva
y los hermanos lo sienten. Y los confinados más, porque a veces yo pienso que los confinados sienten como que el mundo les rechaza o que el mundo les tiene miedo. Conseguir gente voluntaria para hacer pastoral en las cárceles es bien difícil. En nuestra diócesis tenemos un muy buen equipo de pastoral carcelaria. De hecho, el jefe de la pastoral carcelaria en todo Puerto Rico, nombrado por la conferencia, es el padre Oscar Granados, que es un sacerdote de nuestra diócesis. Este martes yo iré a Aguadilla y el miércoles estaré con los confinados en la cárcel del Limón. Es mi deber como pastor abrazar a esos hermanos y demostrarles el amor de Cristo y el amor de la Iglesia. Y no olvidarnos del mandamiento que el Señor nos hace expresamente en el Evangelio de Mateo. Estuve preso y me fuiste a ver. Y es como usted decía, ¿verdad? Ellos no podemos pensar que, aunque eso es lo que el sistema tal vez quiera un poco comunicarnos, no están descartados de nuestra comunidad. De hecho, el sistema se llama Departamento de Rehabilitación y Corrección. O sea, no es departamento de descarte, de encerramiento eterno y de olvidarte del mundo, ¿no? Es un lugar donde se les da una oportunidad para ellos poder rehabilitarse, y tú y yo pues tenemos que tomar parte en eso y reconocer que son personas también que sí metieron la pata como tú y como yo, pero pues la metida de pata de ellos desembocó en una pena de unos ciertos años en reclusión, ¿verdad? Pero no por eso son menos dignos de recibir el amor, de recibir el trato de cada uno de nosotros. Así que eso es muy importante y gracias por compartir eso, Padre. Vamos entonces pasando al Viernes Santo, porque nos apremia el tiempo. El Viernes Santo sabemos que el enfoque es la muerte de Cristo en la cruz, el misterio más grande del Señor que se entrega por nosotros, la manifestación más grande del amor. Pero hay unas particularidades que me gustaría destacar, sobre todo de lo que celebramos en Mayagüez ese día Viernes Santo. Y entiendo que en Mayagüez tenemos una tradición muy particular, muy rica desde el siglo XIX en Mayagüez. Cuéntanos un poco sobre esa tradición desde el siglo XIX de las 7 palabras. La celebración de las 7 palabras son de la Iglesia Universal, ¿verdad? En Mayagüez tenemos la particularidad, y estuve investigando el nombre, lo anoté en un papelito y se me quedó en la oficina. José Gaudier. José Gaudier compuso en el año, si no recuerdo mal, 1880. 84. Para la Catedral de Mayagüez, para orquesta, compuso un cántico solemnísimo de las 7 palabras. Los compuso para la entonces Iglesia Catedral. Entonces la iglesia parroquial, que luego ahora es la iglesia catedral. Esa partitura es exclusiva, está archivada, está escondida, ni yo la he visto, está muy bien archivada por el coro diocesano. Ningún obispo de Mayagüez ha permitido que nunca esa partitura se haya compartido, es decir, que esa música de las 7 palabras solamente se ha entonado y se entona en la Catedral de Mayagüez. El que quiera escucharlo, yo le invito a que venga el próximo Viernes Santo a las 10 de la mañana a la Catedral. Y se va entonando el cántico de las 7 palabras y luego pues se predica. O sea que se va intercalando la predicación. Se va intercalando. Okay. Es maravilloso. Sí, ciertamente he tenido el privilegio de escucharlo y ciertamente estar ahí con toda la orquesta e ir escuchando al sacerdote que nos lleva a contemplar cada una de las palabras últimas del Señor. Ciertamente es hermoso. Ese día también se le llama oficios a lo que realizamos el Viernes Santo. No es misa, ese es el único día donde no se celebra misa. También tenemos que recordar que la celebración comenzó el jueves y se extiende hasta el sábado. El viernes viene a ser como el ombligo, el en medio de esa celebración. Y ese día pues sabemos también que hay unos elementos muy particulares, entre ellos la adoración a la cruz. ¿Podría decirnos por qué adoración a la cruz? Porque de hecho la liturgia la llama así, adoración a la cruz. No es meramente reverencia, no, es adoración a la cruz. Es adoración a la cruz, pero es veneración al signo externo de la cruz, que es un acto de adoración a la pasión salvadora de Jesucristo. La iglesia no tiene pegas en utilizar signos externos y en besar una imagen y en besar la cruz, en besar el crucifijo. Este año lo volveremos a besar.
Ya tenemos inmunidad, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero cuando yo me pongo de rodillas y beso, estoy adorando la pasión redentora de mi Jesús. Esa tarde también se lee y se predica, se lee la pasión y se predica la pasión de Cristo. La versión de Juan, que es la más larga. Sí, se distribuye la Santa Eucaristía a los fieles, que ha estado reservada desde la noche antes, porque en el Jueves Santo se concluye con la adoración, no menos y no antes de terminar a la medianoche, adorando al Santísimo, recordando, estamos volviendo al Jueves Santo, aquel momento en que Cristo le dijo a los apóstoles, no han podido velar conmigo ni siquiera una hora, y reviviendo la oración de Jesús en el huerto. Ese cuerpo eucarístico que está reservado se distribuye a los fieles en la tarde del Viernes Santo. Y ya el folclore y la tradición, que no está mandado en los libros litúrgicos, son las grandes procesiones de la Semana Santa. En Mayagüez es espectacular. Con el perdón de todos mis hermanos obispos y de otras diócesis, no hay tarde del Viernes Santo como la solemne procesión con todos los pasos que instauró en Mayagüez Monseñor Ulises Casiano. Todas las parroquias nos congregamos y vamos llevando los pasos, y los movimientos apostólicos van procesionando mientras cantamos y rezamos. Esa procesión básicamente se fusiona al llegar ya cerca de las 7. La gente escucha en la misma escalinata de la catedral un sermón de la Virgen de la Soledad, y ahí mismo continuamos llevando la imagen de la Virgen en procesión, ya culminando cerca de las 9. Una procesión que comienza cerca de las 4:30, a las 5, y a veces vamos terminando a las 9 de la noche. Es espectacular. Yo digo que a veces me ocurre que el Viernes Santo en Mayagüez convertimos a Mayagüez en la pequeña Sevilla, ¿verdad? Así es. Así que el que quiera vivir espectacular y piadosamente la tarde del Viernes Santo, venga para Mayagüez. Venga a Mayagüez. Yo recuerdo cuando pequeño, yo soy de mayagüezano, y desde pequeño pues íbamos viviendo específicamente ese momento tan especial. Íbamos siempre por allí estábamos y salíamos caminando, como usted muy bien dice, y no pasaba el Viernes Santo, que a veces también cayera su buen aguacero y nos aguara un poco la procesión, pero olvídate, con todo y agua a veces nos tirábamos como quiera. Camina y se nos dañan algunas imágenes y las volvemos a reconstruir para el año que viene. Pero no nos vamos a quedar. Este año tenemos sequía. Vamos a ver, por lo menos yo le pido a Dios que el Viernes Santo no nos llueva. Vamos a ver, esperemos que no, Dios mediante. Hace falta la lluvia, pero yo le pido que la envíe el Viernes Santo después de las 10 de la noche. O antes de las 5 de la tarde. Bueno, entonces ya pasando al último momento, antes de concluir el programa, la Vigilia Pascual, ¿verdad? Yo sé que la Vigilia Pascual tiene muchísimos signos, necesitaremos yo creo que solo un programa para hablarles de ella con calma, pero quisiera destacar 2 momentos importantes: bendición del fuego y bendición del agua. ¿Por qué se bendice el fuego? A veces el fuego, dentro del, digamos que del contexto bíblico, litúrgico, tiene una connotación de purificación, pero también a veces de condenación. Pero el Señor lo dice muchas veces la gehenna y habla del fuego, el fuego que va a quemar allí, toda esta cosa. Pero, ¿por qué bendecimos el fuego el sábado en la Vigilia Pascual? El fuego, pues se habla del fuego del infierno, pero este es precisamente otro fuego, es el fuego del Espíritu Santo. Es la columna de fuego, evoca la columna de fuego que conducía y guiaba al pueblo de Israel y de ese en el desierto. Y de ese fuego bendecido, bendecimos el fuego con agua. Y de ese fuego bendecido se enciende el signo de Cristo resucitado, que es el cirio pascual. Y ese fuego bendecido es el que se pasa a todos los fieles para esa procesión previa a la vigilia. Entramos entonces todos al templo con el fuego del cirio pascual, y el templo, que está todo apagado, se ilumina con la luz del fuego de Cristo. Y con ese fuego se entona el anuncio oficial de la resurrección del Señor, el pregón pascual. Cántico hermoso, de hecho, un himno hermosísimo.
hermosísimo, a veces más prolongado, menos prolongado, dependiendo cómo lo cantemos. Yo he sabido cantarlo, con el perdón de algunos liturgos, que me fustiguen, cantarlo en música puertorriqueña. Hombre, adoramos a Dios con lo que somos y lo que tenemos. Entonces, después entramos en la vigilia, que es larga, pesada, es de noche, tarde, a veces nos da sueño, pero es un momento precioso y ya cerca de la medianoche vuelven a entonarse el gloria y suenan las campanas anunciando que ha llegado el gran día de la resurrección. Esa es una noche bautismal por excelencia. Es la noche en que los adultos catecúmenos se bautizan. Se les puede también administrar el sacramento de la confirmación. Los catecúmenos que han tenido un proceso de algún año o dos preparándose en la catequesis, madurando en la fe, y que han tenido los escrutinios y los pasos durante la Cuaresma para la noche de la vigilia pascual recibir el santo bautismo. Es una noche hermosa, es una noche para vivirla con alegría, para vivirla en la parroquia. Cuando yo era seminarista y estaba en los Hermanos de la Caridad, el padre Valentín nos obligaba a irnos a un retiro en Manresa y allí se celebraba, uno pasaba. Yo vivía la liturgia, lógicamente tenía que vivirla porque soy de fe, pero yo añoraba mi comunidad, yo añoraba mi parroquia. Yo quería estar con mis hermanos, con los que yo pasaba los días de la semana, añoraba esas procesiones, añoraba esa fogata en medio de la plaza, aquella procesión con el fuego, aquella celebración con una iglesia, con una multitud de gente alabando y esperando el domingo. Y después uno no se iba a la casa, se quedaba para la procesión del santo encuentro al son de repique de campana. Y yo como cura le añado hasta fuegos artificiales. Y el saludo pascual y la donita y el chocolate, allí donde los curas no son tan apretados. Y les dan un refrigerio al pueblo al terminar. Pero es una noche santa, es una noche hermosa. A esa noche se refería el Beato Chali cuando decía, vivimos para esa noche. Sin esa noche no habría claridad en el mundo. Esa es la noche que convirtió la oscuridad en claridad. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Así canta la secuencia del domingo de la resurrección. Nosotros empezaremos este año a las 10 de la noche, si mal no recuerdo, espero no estar dando el... Yo le insisto mucho a los sacerdotes, como lo hago también en Navidad, que no me conviertan estas celebraciones en celebraciones tan tempranas, que pierdan el sentido. Es el sentido de hacerlo tarde y esperar en vigilia a que llegue el domingo, para celebrar que verdaderamente el Señor está resucitado. Haciendo ese énfasis último a lo de la hora, recuerdo que cuando estaba la pandemia, que estábamos encerrados, que fue en el 2020, celebrábamos yo creo que allá que estábamos juntos, celebrábamos la vigilia pascual en San Sebastián por Facebook Live, pero era a las 5 de la tarde o a las 6, algo así, y todavía estaba la luz y como que se perdía un poco el sentido. Sí, se pierde el sentido, ¿verdad? Y ese es el sentido del fuego, que en medio de la oscuridad brilla la luz de Dios. ¿Te imaginas la tumba del Señor? Que en medio de la oscuridad de esa tumba, el resplandor de Jesús se deja sentir. Así es. Y amanece a medianoche. Así es, así es. Bueno, pues muy bien, pues queremos agradecerle, Monseñor, Padre, el tiempo que ha sacado para estar con nosotros. Ya nos queda muy poco, nos quedan apenas unos minutitos para ir concluyendo el programa. Una última exhortación a todos estos feligreses, a toda esta comunidad que nos viene escuchando, a todas estas personas. Una última exhortación para vivir este tríodo pascual con intensidad, con alegría, con esperanza. ¿Qué nos podría recomendar? ¿Qué nos podría decir? La primera exhortación es para los católicos prácticos que posiblemente después del COVID no han vuelto. Es tiempo de volver a casa, es tiempo de volver a la parroquia,
Es tiempo de volver a envolvernos en la comunidad. La segunda exhortación para aquellos que posiblemente no practican tanto su fe. Vengan con nosotros a caminar. Vengan a conocer el amor de Dios. Abrámosle el corazón a Jesús. Vivimos tiempos difíciles y solamente en Jesús y en su Pascua encontraremos alegría, vida y esperanza. El mundo nos amenaza de muerte. En Jesús tendremos vida y vida en abundancia. Así es, pues muchas gracias. Gracias, Padre. Gracias también a toda la gerencia de Radio Paz que han sacado hoy, nos han permitido compartir con ustedes este programa pues, a través de las ondas radiales de Radio Paz 810 AM y también de todos sitios donde este programa pueda llegar. Así que agradecido una vez más de que le hayan extendido la invitación a la diócesis de Mayagüez. Padre, para culminar, pues denos su bendición. Pues que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde en su amor y les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, que tengan un feliz y santo tríodo pascual. A Dios sea la gloria. Amén.